Buenos días para todos, mi nombre es Jason Ursola. Muchas gracias a Jennifer por la presentación. Soy gerente general de Fusiona y en el día de hoy les traigo el webinar Cómo beneficia SAP HANA su instalación actual de SAP ERP. Listo, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a hacer un repaso, pues, para los que ya han tenido la oportunidad de conocer o de saber algo de SAP HANA. Y hacia el final del webinar vamos a hacer unas pequeñas demostraciones que quede en su memoria los beneficios que pueda tener esta excelente solución que está revolucionando el mercado. Bueno, primero los componentes de SAP HANA. SAP HANA es a la vez un componente de hardware, un appliance. SAP en compañía de sus colaboradores de hardware, HP, IBM, Fujitsu, desarrolló hace más o menos entre 4 y 5 años una estrategia conjunta de hardware y software para poder llevar todo el tema de computación in memory a una solución real que pudiera adoptar el mercado. Esta solución, pues como ya han escuchado, el marketing de SAP lleva el nombre de SAP HANA. Entonces SAP HANA, además de hardware, de una máquina colocada o dispuesta de una manera especial, con grandes cantidades de memoria, aprovechando los bajos costos de la memoria y con un procesamiento en paralelo bastante interesante, llega al mercado también acompañada de una solución de software. Entonces esta solución de software permite optimizar todas esas estrategias de hardware de manera de que la búsqueda sobre la base de datos, sobre el componente de almacenamiento de datos, sea mucho más óptimo. Entonces esta primera caja, la caja central, la podemos ver como ese gran componente que les acabo de mencionar de hardware y también con una mezcla de software. No vamos a entrar pues en todos los detalles técnicos que aquí se pueden ver, pero esa solución de HANA también está integrada con todas las soluciones SAP actuales del mercado. Entonces no quiere decir que si ustedes llegaran a adquirir SAP HANA va a estar descontextualizado de todo el tema de soluciones de SAP, sino que ya viene totalmente integrada a Solution Manager, a todas las herramientas de replicación, tanto las existentes como las nuevas, a todo el esquema de soporte de SAP y también a los clientes que se llevan, que permiten acceder a esta base de datos. Entonces uno de los principales clientes es el HANA Studio, que es desde el cual pueden ustedes acceder a la base de datos, y hay otros clientes ya más conocidos para ustedes, que pueden ser los clientes de inteligencia de negocios, que pueden ser los clientes de Business Suite, y pueden ser otros clientes como navegadores o dispositivos móviles. Aquí vemos unos escenarios típicos de aplicación de SAP HANA. Estos procedimientos típicos de aplicación sería en un sistema SAP ERP que ustedes no quisieran tocar, que no quisieran manipular, que no quisieran modificar, y donde SAP HANA se puede ubicar como una base de datos adicional o secundaria. ¿Qué se hace en este caso? Toda la data se replica entre la solución actual de la base de datos que ustedes tengan, Oracle, SQL Server, la que posean, y esos datos se replican a SAP HANA para que SAP HANA se encargue de ciertos procesos que son bastante consumidores de memoria, de procesamiento, y esos, una vez procesados todos esos procesos, se llevan nuevamente al Business Suite. Entonces, en este caso, se hace una configuración especial para que solamente ciertas funciones de ciertos módulos sean las que se estén ejecutando sobre HANA y el Business Suite pues obtenga la lectura directa de esta información. Una forma no invasiva de implementar SAP HANA. Otra forma pudiera ser, yo no toco mi solución ERP actual, sigo con la misma base de datos que tengo, pero entonces lo que trato de hacer es colocar una solución SAP HANA adicional que me permita hacer también procesamiento de información que requiere grandes cantidades de memoria o de procesamiento de máquina. Entonces, esta solución pudiera ser un CRM, un BW sobre SAP HANA, que hace el procesamiento de información y devuelve información a Business Suite. Las ventajas de esto, pues obviamente es que no estoy tocando mi solución actual de ERP, entonces tengo cero riesgos asociados a modificación de mi producto, pero las desventajas serían que tengo que mantener tanto el esquema de licenciamiento actual de base de datos como el nuevo licenciamiento con los costos que estos acarrean. Por eso también hay un escenario de aplicación 2 que sería reemplazar completamente mi solución
de ERP en la parte de base de datos únicamente, y esa base de datos moverla de Oracle o de SQL Server y pasarla a SAP HANA. Entonces aquí ya sí estaríamos hablando de un proyecto de migración de SAP HANA. Entonces este pudiera ser un escenario recomendado porque es una solución más económica, casi que el licenciamiento que ustedes actualmente pagan por base de datos, ya sea Oracle, SQL Server o otra base de datos, pues ese parte de ese licenciamiento cubriría los costos del proyecto de migración, y asociados a todas las economías de escala que les puede dar tener una base de datos como SAP HANA, pues estaríamos hablando que el retorno de inversión sería muy rápido. Entonces esta es una solución recomendada, además porque no solamente van a contar con su solución actual de Business Suite, sino con otras ventajas adicionales que ya durante la presentación les voy a estar adelantando y mostrando. ¿Qué otros productos pueden venir sobre SAP HANA? Los tradicionales que ustedes ya conocen: CRM, SCM, PLM, BM. SRM está por liberarse, creo que ya se liberó una primera versión de SRM sobre SAP HANA, y en general pues toda la suite de Business Suite está disponible sobre SAP HANA. Otro producto ya que lleva 1 o 2 años en el mercado es el producto de BW, de Business Warehouse, que inicialmente fue el producto con el que SAP HANA fue lanzado al mercado, un producto de inteligencia de negocios de SAP que también está disponible, y en general ustedes pueden construir nuevas aplicaciones directamente sobre la base de datos. ¿Qué innovaciones tiene SAP HANA que me permite ganar o beneficiar mi ERP actual con solamente hacer la adquisición de hardware en este caso? Entonces estamos viendo en la lámina un gráfico en el que se muestra la cantidad de milisegundos que tarda llevar la información desde alguna de las cajas hasta alguno de los cores de procesador de mi sistema de hardware. Normalmente las bases de datos tradicionales utilizan su sistema de almacenamiento, su sistema de lectura de datos directamente de disco. Entonces la lectura de disco pues tiene un retardo que oscila entre los 6 y los 8 milisegundos en llevar cada uno de los datos desde ese medio físico hasta poderlos llevar a una instrucción de procesador. Obviamente, si tengo una gran cantidad de datos, necesito procesar una gran cantidad de datos, pues ese tiempo se me va a volver crucial para el desempeño de mis programas. Entonces, SAP HANA, como no puede pretender llevar toda la información de una ERP que puede pesar unos 3 terabytes a memoria principal, entonces también se apoya en las flash memory, una tecnología similar a lo que nosotros usamos en lo que conocemos como dispositivos USB, en las memorias de almacenamiento que llevamos de bolsillo. Usan esta misma tecnología. Ya esto pues está catalogado a nivel de servidor, y SAP HANA pues puede usar un incremento de a 200 microsegundos de lectura entre una flash memory y el sistema core, sistema procesador. Entonces ya de por sí, por solo adquirir el hardware de SAP HANA, su ERP se está beneficiando de una gran manera en solamente lectura de datos desde un almacenamiento físico. Pero SAP HANA no se queda ahí. También la información que más está consultando o que más se requiere la está llevando a memoria principal, donde la lectura oscila entre 60 nanosegundos y 100 nanosegundos. Esto para que se lleven una idea, aquí estamos hablando de 6 a 8 milisegundos, que es 10 a la menos 3 segundos, y aquí estamos hablando de 60 nanosegundos, que estamos hablando de 10 a la menos 9. Entonces aquí la optimización de velocidad es muy grande. Incluso HANA tampoco se queda ahí. HANA construyó sobre el procesador 3 niveles de caché para llevar información que es todavía más consultada que la que está en memoria principal, llevarlas a unos caché que oscilan entre 1.5 nanosegundos, que es la caché más rápida, y 16 nanosegundos, que es la caché, digamos, como más lenta. Entonces, si yo llevara información que yo llevé a caché L1, podría estar hablando de que tengo una mejora o un incremento en tiempos de respuesta de hasta 10.000 veces en la lectura de instrucciones. Esto hace que los programas mejoren notablemente con solamente adquirir las innovaciones de hardware. También
tengo innovaciones de software. Entonces, el almacenamiento regular que utiliza su base de datos actual, Oracle, SQL Server o la que tenga, utiliza el almacenamiento por filas. Este almacenamiento por filas se está mostrando en la figura que tienen presente en este momento. Entonces, suponga que tenemos 3 registros de una tabla, donde la tabla tiene los campos nombre, ubicación y género. Y los valores que tengo en esa tabla pues son los que están mostrados en la figura. Cuando yo hablo de almacenamiento por filas, es tomar este registro y colocarlo en memoria principal seguido uno del otro. Entonces, este tipo de almacenamiento es muy bueno cuando yo quiero realizar inserción de datos. Pero si yo quiero realizar lectura de datos o incluso agrupación por ciertos campos específicos, por ejemplo la ubicación, entonces ya empiezo a tener problemas porque si tengo un acceso por filas, como el que está mostrado en la parte superior de la imagen, entonces tendría que saltar registro a registro hasta encontrar cada una de las ubicaciones que estoy buscando y a qué registro corresponde. También pudiera ser un acceso por columnas para que el acceso por columnas fuera un poco más eficiente, pero de todas maneras tengo que estar saltando en el registro. Entonces, SAP HANA, adicional a que puede manejar este almacenamiento por filas, también nos permite utilizar un almacenamiento por columnas. Lo que quiere decir que yo ya no llevo la información registro por registro, sino que llevo la información columna por columna. Si ustedes lo ven allí gráficamente en la presentación, ya no lo llevo el almacenamiento a los registros de memoria de manera horizontal, perdón, sino de manera vertical. Esto permite que para ciertas consultas, sobre todo para consultas que están donde necesito tener datos agrupados, por ejemplo, la ubicación, yo puedo ubicar rápidamente la información que está almacenada allí. Entonces, SAP HANA no quiere decir que reemplazó la forma de hacer consultas, sino que antes adicionó una manera adicional de hacer consultas, de manera que pueda saltar entre almacenamiento por filas o almacenamiento por columnas. Y adicional, maneja también un tema de compresión. Entonces, el tema de compresión está dado porque SAP HANA en memoria principal no lleva la información de los registros como cadenas de caracteres, sino que le asigna un identificador o un índice numérico. Esto hace que en memoria, por ejemplo, Brown no esté asociado a la cadena de caracteres BROWN, sino que está asociado al entero número 7. Entonces, el registro 3, que era el registro que estaba aquí compuesto por Brown, Chicago y M, pues se traduce en que Brown es el número 7, en que Chicago es el número 5 y en que M es el número 2. Entonces, esto hace también que la base de datos, tanto en disco, en la flash memory que les mencioné en la diapositiva anterior, como en memoria, sea mucho más eficiente y el paso de datos sea mucho más eficiente. Entonces, solo a nivel de hardware, consiguiendo la máquina de HANA y haciendo una migración de su ERP a HANA, ya tiene incluidas todas estas mejoras en sus programas. Entonces, sus programas estarían mejorando a más de la mitad del tiempo de respuesta por solo hacer el proceso de migración. Entonces, en este punto les quiero mencionar 10 beneficios que le puede traer SAP HANA a su ERP. El primero pues que hemos estado hablando es el tema de velocidad. SAP HANA le permite a su ERP SAP gestionar grandes volúmenes de datos a grandes velocidades, hasta 10.000 veces más rápido que su base de datos actual. Esto, si usted lo piensa, en procesos que corre en su empresa, que se están demorando 4 o 5 horas o que de pronto hasta se demoran días o noches enteras en correr, pues va a ser un beneficio muy grande de que usted le pueda entregar, siendo un área de tecnología, a su área de negocio, procesos que ya se puedan demorar minutos o incluso segundos. Lo segundo es la agilidad. SAP HANA le permite a su ERP realizar interacciones en tiempo real a través de toda la cadena de valor. Ya no tenemos que esperar más a que tengamos sistemas de inteligencia de negocios que tengan que correr grandes cadenas de proceso en las noches y que después de 7 u 8 horas me empiecen a arrojar los valores que necesitaba el día anterior. SAP HANA está metiéndose mucho más en el tema de tiempo real, pues ya podemos hacer inteligencia de negocios directamente sobre la base de datos transaccional. Entonces ahorita les mencionaba, en SAP HANA yo puedo tener mi registro de datos transaccionales, pero como tengo una base de datos que funciona tan rápido, que responde de manera tan rápida,
pues a la vez puedo tener mis herramientas de inteligencia de negocios conectado directamente a la base de datos donde se están registrando los datos. Eso también le permite a usted como cliente simplificar su arquitectura. Otro beneficio grande que tiene SAP HANA es que puede manejar no solamente datos estructurados, los datos que estamos acostumbrados a manejar en bases de datos, sino también datos no estructurados, como archivos PDF, presentaciones PowerPoint, normas, procedimientos que tengan almacenados en Word o en otro sistema de archivos que maneje información no estructurada. SAP HANA puede indizarlos y también puede hacer búsquedas sobre ellos. Un cuarto beneficio que SAP HANA le va a dar a su ERP es que le permite contar con nuevas herramientas de análisis complejo predictivo. Ya los escenarios de simulación no los tenemos que hacer sobre una plataforma separada, independiente de nuestra solución ERP, sino que ya SAP está incluyendo dentro de la misma solución de Business Suite herramientas de análisis complejo predictivo para que usted pueda hacer simulaciones y pueda responder a preguntas de qué pasaría si directamente sobre sus datos reales y no sobre datos simulados. Lo otro muy interesante es que SAP HANA también nos permite pasar a un nuevo nivel de generación de aplicaciones. Ya aplicaciones como HTML5, como Fiori, que SAP está impulsando y están tan de moda que requieren tiempos de respuesta tan inmediatos, pues ya son posibles por tener una base de datos que nos permita responder rápidamente a los requerimientos de información. El sexto beneficio que tenemos es que SAP HANA nos permite llevar toda una instalación de ERP a las plataformas cloud más avanzadas del mundo. Aquí en asocio con Compunet, que es un partner de cloud de SAP, podemos considerar en reducir los costos de su instalación actual y mantenimiento actual de ERP, reducirlos y llevar toda esa instalación de ERP a la nube, de manera de que sus costos de infraestructura, de los ingenieros que tiene que contratar en base de datos, en temas de almacenamiento, en temas de telecomunicaciones, se vean simplificados a solamente un pago de un arrendamiento mensual y que toda su instalación ERP esté en un centro avanzado. Esto es posible hoy con SAP HANA y estamos llevando también, que es el beneficio 7, lo mejor y lo último en innovación para su negocio. Aunque la teoría acerca de computación in-memory lleva más de 20 años escrita, solo hasta ahora se están desarrollando productos y SAP es pionero, SAP hasta ahora está elaborando productos como SAP HANA que utilizan este tema de computación in-memory. Entonces, estamos llevando lo último de tecnología a su negocio y esto apalancado en una estrategia cloud pudiera ser a un valor muy simple que no sea exorbitante en tema de inversiones. El octavo beneficio que le trae SAP HANA a su ERP actual es simplificar la arquitectura de toda la solución SAP que usted tiene. De pronto usted actualmente tiene una base de datos que tiene que tener un esquema particular de administración y esta solución ERP también está soportada por una solución de inteligencia de negocios y fuera de eso SAP HANA con su tema de que puede disminuir hasta un cuarto de su base de datos actual hace que se simplifique también el tema de tamaño y almacenamiento en disco. Es decir, que si usted tiene hoy una base de datos que pesa un gigabyte y la lleva o la llega a migrar a SAP HANA, la base de datos va a pesar solamente 250 megabytes por todo el tema de compresión que hablamos hace un momento. Entonces, simplificar incluso el tamaño de base de datos hace también que esto redunde en mejora en los costos para su negocio, porque ya tiene que disponer de menos cintas, porque ya tiene que disponer de menos espacio en almacenamiento en disco para tener disponible su base de datos y en general todo su coste de administración del sistema ERP se simplifica a mucho más de un cuarto. Entonces, todas estas ventajas hacen que la instalación sea más simple, que yo tenga una solución de inteligencia de negocios que corre dentro del mismo ERP, entonces ya ciertas cajas de mi instalación ya no las requiero y eso hace que yo pueda simplificar mi landscape. Entonces ese es el octavo beneficio que les queremos mostrar. Y el noveno beneficio pues es el valor que usted le va a dar a su solución de ERP innovando sin desorganizar, adicionando valor a las inversiones que ya han hecho en su sistema. ¿Qué quiere decir innovar sin desorganizar? Que el único componente que se va a modificar de toda su infraestructura es el componente de base de datos
y esto le va a traer otros 8 beneficios que son supremamente buenos para su organización. Entonces, en un proyecto que pudiera tardarse 2 o 3 meses en ejecución, está trayendo más valor a sus adquisiciones de tecnología que los que ya tenían. Bueno, voy a pasar a un tema ya más de paradigma, y es no solamente con hacer una migración a SAP HANA de su solución ERP, es que ya obtengo toda la optimización de mis programas. Yo puedo realizar esta inversión, tener una base de datos SAP HANA que esté desempeñándose muy bien, pero mis programas todavía pueden no haber llegado al punto de optimización. Y esto por el paradigma que estoy mostrando aquí en pantalla. Usualmente con base de datos tradicionales usamos este paradigma sobre las aplicaciones. Entonces aquí tenemos 3 capas que son la capa de base de datos, la capa de aplicaciones y la capa de presentación. Normalmente lo que nosotros hacemos con nuestras aplicaciones es tomar los datos de la capa de base de datos, llevarlos a la capa de aplicación, lo que nosotros conocemos como servidores de aplicación o application server, realizar todos los cálculos complejos sobre esos datos, preparar los datos para la presentación y finalmente llevarlos a un entorno como el Business Client o como el SAP GUI y mostrar esos datos en la capa de presentación. Entonces, este paradigma se llama Data to Code. ¿Por qué? Porque yo llevo los datos, tomo grandes cantidades de datos de la base de datos y los transporto hasta el servidor de aplicaciones. Y realmente el procesamiento de datos lo hago sobre el servidor de aplicaciones. SAP HANA me invita a que yo, cuando haga un proyecto de migración, cambie ese paradigma a un paradigma que se llama Code to Data, que es código a los datos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo grandes cantidades de información en mi base de datos, pero no voy a hacer transporte de los datos desde mi base de datos al servidor de aplicaciones, sino que toda la lógica de cálculo complejo la voy a realizar directamente en el servidor de SAP HANA. Esto me permite economizar grandes tiempos y que el transporte de datos entre la capa de base de datos y la capa de aplicaciones sea mucho menor. Total de que el servidor de aplicaciones también va a estar mucho más descargado, va a tener mucho más procesamiento disponible para ya la disposición de los datos y finalmente pase con óptimos tiempos de respuesta a la capa de presentación. Ese es el paradigma que hay que cambiar y que después de un proyecto de SAP HANA hay que entrar a evaluar qué programas yo debería realizar este proceso de cambio de paradigma para que aún la optimización sea mucho más grande. Bueno, aquí hablando un poco de la migración de SAP HANA, primero la recomendación es que los administradores de calidad deben tener como parte de sus métricas de ejecución el desempeño de cada programa. Si yo voy a hacer un proyecto de migración, pues tengo que tener los inventarios de todos mis programas y cuál es el tiempo que se demoran en ejecutarse cada uno de esos programas. Los responsables de cada proceso dentro del ERP deben trabajar de la mano con esos administradores de calidad para priorizar optimizaciones del sistema basado en la importancia de los procesos de negocio. Aquí también es una recomendación y es no, con SAP HANA no es para ejecutar cualquier programa. Si yo tengo un programa que hoy se me demora 2 segundos y con SAP HANA logré que se me demorara 1, pues eso no va a ser ningún beneficio para mi negocio. Pero si yo tenía un programa que se demoraba 7 días y con SAP HANA se me está demorando 3 horas, pues eso sí lo va a ver muy beneficioso el negocio para la actividad que estoy realizando. Entonces aquí unas fases muy rápidas, que es recolectar información sobre el desempeño del programa, analizar el código ABAP de los programas, priorizar las aplicaciones y realizar los ajustes. Esto cuando se esté en un proyecto de migración. Pero digamos que si yo no estoy en un proyecto de migración, sino que yo ya tengo SAP HANA, entonces puedo empezar a pensar en la optimización de mis aplicaciones y optimización en 2 niveles. Primero, a nivel del sistema, que esto normalmente es ejecutado por administradores SAP y especialistas de base de datos, donde se realiza un análisis de la configuración del sistema y de los recursos de hardware y se hace la adecuación que se requiera, y una optimización ya a nivel de aplicaciones, empezando por esas aplicaciones que en la diapositiva anterior mencionábamos que deberían ser priorizadas, haciendo unos análisis, unos ajustes y siempre llevando un proceso de comparación entre cómo estaba funcionando mi programa y cómo quedó funcionando. Para la optimización de las aplicaciones, pues me ha dado una cantidad de herramientas que yo pudiera trabajar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio en particular con esta transacción, que es la transacción STAT, que me permite tener las estadísticas de cuánto se me demora una transacción ejecutándose
en tiempo de CPU, o sea, todo lo que está asociado al servidor de aplicaciones, y en tiempo de base de datos, es decir, todo lo que está asociado a la capa que mencionábamos ahorita de los datos. Dentro de este reporte también, si quisiera, pudiera tener información detallada acerca de cómo se están ejecutando mis RFCs o tiempos de espera o cuellos de botella. Dependiendo de estos tiempos que yo analice acá, pues tengo también otras herramientas para hacer la revisión, pero no vamos a entrar en el detalle de estas herramientas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo en el que vamos a tener una red de aerolíneas en la que es proveedora esta red de aerolíneas de una variedad de servicios para un conjunto de aerolíneas que están conectadas basada en una base de datos central. Esto incluye regularmente generar reportes de ocupación de vuelos, cifras de venta, conducta de reservas de los clientes. Y de otra parte, la red provee un sistema de bonificaciones que permite a los clientes de las aerolíneas conectadas ganar y gastar millas. Entonces, para los que han estado en cursos de Academia SAP, pues encontrarán muy familiar que seguimos o utilizamos un modelo de datos que viene para las academias, que es este modelo de red de aerolínea, y adicionalmente pues creamos unos parámetros para hacer el cálculo de las millas por cliente y almacenamiento de los datos de conexión de los vuelos. Esos son los reportes que tenemos disponibles en este ejemplo. Son unos reportes de negocio para este caso de ejemplo, de uso de conexión por vuelo o millas ganadas por cliente o lista de los clientes premium. Entonces son algunos reportes para mostrarles el ejemplo. Entonces, ¿qué problemas nos reporta en este caso de ejemplo la aerolínea? Entonces, las aerolíneas que se habían conectado se habían estado quejando del servicio de la red por algún tiempo. ¿Qué decían? Nada, esos reportes se están demorando demasiado, los usuarios finales no están satisfechos con el tiempo de respuesta. Este problema es un problema típico de un área de tecnología. Normalmente nosotros queremos o nos piden hacer milagros dentro de las áreas usuarias y dicen, vean, necesitamos que ese reporte que se está demorando 9 horas, me lo pase a 3 porque si no, entonces no voy a poder hacer el cierre de este mes y ustedes sabrán más que yo de problemas asociados al tiempo de respuesta de los reportes. Y nosotros invertimos grandes cantidades de dinero en consultoría, en que nos analicen bien los programas, en que se puedan ejecutar, en hardware, en software, en muchas cosas. El gerente de tecnología de esta empresa lo que decidió fue hacer una migración a SAP HANA. Dijo, no, pues si esa base de datos es tan veloz, pues para mejorar el tiempo de respuesta yo voy a hacer la inversión y voy a hacer la migración. Efectivamente, la migración a SAP HANA le dio buenos resultados y en particular un reporte, que era el reporte que ellos más utilizaban, que era el de clientes top, pasó de 1491 segundos a 567 segundos. Entonces dijeron, bueno, muy bueno, una mejora del 263%. Pero ¿será que yo puedo mejorar aún más este tiempo de respuesta? O sea, ya solamente por tener una arquitectura con innovaciones de hardware como las que les mencioné, con innovaciones de software con las que les mencioné, solo por el hecho de cambiar esa arquitectura, pues ya mejoré un 263% este programa. Pero si yo aplicara este nuevo paradigma,